Hoy descubrimos una joya oculta en Jaén, sus patios. De la mano de José Antonio Mesa vamos a descubrir hoy algunos de ellos. La ruta va a ser Baños Árabes y Mefe, es decir, va a ser los antiguos barrios de las collaciones de San Juan Bautista, San Andrés, San Pedro y San Bartolomé. Vamos a ir hacia un callejón que yo le digo el Callejón de las Moscas, porque se ha mantenido ese nombre popular que viene de la Edad Media, aunque le cambiaron, porque no sonaba bien Callejón de las Moscas, le cambiaron por San Blas. Y hablaré un poco también del nombre de las calles, porque, por ejemplo, vamos a visitar Josefa Sevillano, que quiero mostraros que no solo hay un barrio de las letras, sino hay una ciudad literaria y hay que reivindicar pues, las acciones de estas mujeres que fueron poetas y que fue amiga también de Patrocinio Viedma. El consistorio o el cabildo municipal se estableció en San Juan. Tengo que deciros que tenemos, a partir también de este proyecto, vamos a hacer otro proyecto de catalogación, que es de las casas cuevas. Hemos descubierto que en la parte alta de San Juan y la Magdalena hay cuevas como en el Albaicín de Granada y que hace falta una catalogación. Hemos visto algunas que se utilizan como pues por ejemplo, Alacena. Hay otras que son más grandes y tienen hasta estalagmitas, que se utilizaron en la Guerra Civil Española como refugio antiaéreo. Estas plazas, estas calles o estas casas enmascaran pues, antiguos edificios como el Priorato de San Benito, del que sabemos que existen hay una serie de restos. Si hay un proyecto y hay continuación, se puede recuperar esos elementos como en la parroquia de San Miguel. Un priorato que era de la Orden de Calatrava y que bueno, estamos en lo que es la Plaza de Santa Luisa Amarilla, pero su nombre, que todo el mundo lo conoce, es la Plaza de la Herrería, pero porque aquí erraban los caballos de los caballeros en la Edad Media. La crónica del condestable Miguel Luca de Iranzo, que se conserva una copia en el IEG y también en la Biblioteca Nacional, pues se habla de 2000 caballeros. El caballo era el vehículo de la época y era necesario pues, que estuviesen herrados. Por eso ese nombre de la plaza, que luego ya se cambió en el siglo XIX-XX. Vamos a acercarnos a los baños árabes. Vandelvira, que creemos todos que es un arquitecto renacentista, también un arquitecto mudéjar, y por ejemplo la torre campanario de la Magdalena es obra de Vandelvira. O sea que Vandelvira, si puede, sigue la tradición constructiva del ladrillo que viene de finales de la Edad Media, por ejemplo con el cimborrio de la Catedral de Jaén, la Santa Capilla de San Andrés, también especie de cimborrio. Este patio está entre el Renacimiento, el uso del mudéjar a través del ladrillo. Sabemos la cronología, la tenemos aquí, en un letrero en mármol. Mucha gente en Jaén pasa muy desapercibida. Pone 1585, aunque el 8 le ha salido raro. Tiene también restauraciones y, por ejemplo, allí en la esquina tenemos reincorporado la cúpula gallonada de lo que era la antigua capilla del siglo XVII. Estilo toscano, pero en la segunda planta orden jónico, es decir, se mantiene la idea de las órdenes. Fue casa de la banca, de hecho las pinturas murales que veis, las inscripciones, nos habla un poco de esa idea del banco, pero también fue un espacio donde se organizó el hospicio femenino. Aquí estaban las mujeres hasta los años 60, 70. Es decir, las huérfanas. Se le daba una educación, la mayoría tenía una educación destinada a ser la servidumbre pues, de la familia aristocrática de la ciudad, una educación de calidad porque se le enseñaba a coser, planchar, en fin, las domésticas de aquella época, y que nos habla un poco también de esa recuperación, de ese patrimonio de la memoria de la mujer, sobre todo de estas mujeres que luego algunas de ellas han inmigrado incluso a América y han sido famosas. Actualmente el Centro Cultural de los Baños Árabes destaca sobre todo por los baños. También tenemos otro patio que por circunstancias de tiempo no lo vamos a poder ver, que es un patio de madera, que sería el patio accesorio, es decir, sería el patio de servicio, de servidumbre, donde se articularía pues, esa servidumbre destinada al virrey del Perú. El virrey del Perú no pudo disfrutar de este palacio, falleció de su vuelta de Hispanoamérica. Sus herederos pues, consiguieron conservar hasta que se convirtió en Casa del Banca, y de hecho la portada que vemos de Fray Benito Marín del siglo XVIII y de piedra, y que nos habla un poco de esa utilización del edificio. Este tipo de patios consiguen conservar la bodega, que por eso se ha conservado también los baños árabes, es decir, crea un espacio de respeto bajo tierra. Esto nos lo vamos a encontrar también en otros patios. Palacio de los Torres de Navarra, o una rehabilitación muy dura que sufrió en nuestro siglo. El escudo, de finales del siglo XVI y principios del XVII, es de los Torres de Navarra. Esta familia era aristocrática, tanto que cuando se le concedió el linaje por parte de Felipe IV, ¿sabéis cómo le decía? Primo. Primo porque tenía 6 generaciones de linaje con los reyes de Navarra. Por tanto, estamos ante una de las familias aristocráticas. Su patio, bueno, ha sido muy remozado. Esto nos habla un poco de las dificultades de adaptar
la arquitectura antigua a la contemporánea, aunque en este caso no se hizo del todo bien. Tenemos el patio que se ha rehabilitado y se conserva algunas de las piezas. Faltan otras que están en paradero desconocido. Seguiremos investigando para recuperarlas, sobre todo porque este palacio destacaba porque su fuente de piedra era de las más grandes de la ciudad, de patios privados, una fuente octogonal que tiene el cordón de la Orden de San Francisco. Aquí se ve pues, un intento de, por así decirlo, el lenguaje arquitectónico contemporáneo de recuperar la arquitectura vernácula. ¿Qué sucede? Que no se respetaron las zapatas de madera antigua ni las columnas. Aquí a los lados había dos columnas delgadas de fuste fino, es decir, un fuste andalusí. Este fuste andalusí, por ejemplo, Andrés de Vandelvira lo emplea en el Palacio de Herdeano Ortega en Úbeda. Por tanto, era un elemento muy enriquecedor de este patio. De la fuente de piedra, la tenemos ahí en la esquina, los restos que nos quedan de esa fuente, que es un poco fuente de piedra octogonal, que tiene el cordón de la Orden de San Francisco en el borde, y una columna acanalada que era de la fuente de los Caños. Esto, ¿cómo lo sabemos? Esto lo sabemos gracias a Luis Vergés, porque él hizo un dibujo en los años 70 de este patio, ya estaba en ruina la casa. Actualmente, pues es la sede de IMEF, es decir, aquí venimos a buscar trabajo y sobre todo tiene una rehabilitación que trata de imitar arriba las zapatas de madera y los pies derechos. Un poco nos ha faltado esos pies derechos, esas zapatas que tuviesen más relación con el clasicismo jiennense. Como veremos en otros patios privados vamos a encontrar zapatas de madera y originales. Fijaros la reja, por ejemplo, la reja no tiene ninguna ventana, la reja tendría que estar fuera en la calle. Este palacio tenía su corral, sus cuadras, porque las habitaciones se le decían en las crónicas aparece como cuadras. Aparece también el catastro del Marqués de la Ensenada, que nos describe un poco todo este espacio. Pero por fotografía antigua, Luis Vergés es el que hizo la documentación principalmente. Por ejemplo, esta columna estaba aquí y estaba sobre un pedestal de piedra cuadrado. El problema, porque no se hizo una buena conservación. La fuente estaba en el centro y era octogonal y el caño llegaba hasta aquí y era una fuente pues, mucho más impresionante de la que está ahí. Estamos en el Campillejo de la Melgareja. Sobre todo estamos ante la iglesia de San Andrés, la antigua parroquia de Acollación. Este barrio, cuando empezó a sufrir su deterioro en los años... sobre todo en el año 64, empezaron a caerse las casas, como vemos hay un bloque de edificios de consumo, pues en el año 64, debido a que el raudal de la Magdalena tiene una variante que pasa por debajo del edificio de la antigua iglesia, crearon una serie de filtraciones y casas antiguas que empezaron a caerse, sobre todo el tapial. Este espacio, ¿cuántos patios tiene? Antes tenía más, ahora contabilizamos cerca de 3 o 4 patios. Luego también hay patios traseros que no están adaptados al público, a un grupo como este. Por ejemplo, esta casa tiene un patio, no tiene columnas, sí puede tener algunas zapatas de madera o vigas y nos habla un poco de esa adaptación del edificio. Este edificio pues del siglo XVII-XVIII perfectamente, con bodegas que a lo mejor se retrotraen al siglo XVI. Este espacio también, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, aquí estuvo el consulado de la República Francesa. Es decir, que fue un espacio señorial dentro de lo que cabe y que creaba una serie de edificios. También han desaparecido otros palacios, como el Palacio de Villandón Pardo o un palacio accesorio al que hemos visto en IMEF, cuyo escudo, como veremos en el patio de Jacinto Linares, ha reincorporado procedente de los Torres de Navarra. ¿Y cómo lo sabemos? Por la fotografía que se conserva del fondo de Diego Jerez de Justicia, que hizo fotografías de la fachada antigua de Jaén entre los años 60 y 70, y nos habla un poco de ese Jaén de piedra con escudo heráldico. Bueno, lo que tenemos aquí es una portada del siglo XVIII, pero reincorpora elementos del siglo XVI. Esto en latín se llama disiecta membra, es decir, se reaprovecha y sobre todo lo que buscan los arquitectos del siglo XVIII, reivindicar esa antigüedad de la institución, reaprovechando estos elementos. Sobre todo vemos ahí un medallón que es un caballero, un soldado, que está vigilando, aquí ha desaparecido. Arriba tenemos el abrazo místico de San Joaquín y Santa Ana, que nos habla un poco de esa limpia concepción, es decir, estamos ante la casa de la cofradía, ¿no? Una de las cofradías más antiguas de la ciudad, y también tenemos el honor de tener colegios de los más antiguos de España, fundado en 1525, se debe al fundador don Gutiérrez González Doncel. Sabemos que tiene unos orígenes baezanos y que puede tener unos orígenes también conversos, pero falta de investigación. Estamos ante un espacio también pues que nos habla un poco de este Jaén de las cuestas. No vamos a subir muchas cuestas, casas con fachadas humildes, pero que sus huertos dan a muros meridianeros en común y que crean espacios verdes. Os tengo que decir que estamos viendo 3 patios en uno. Tenemos un primer patio que se construye en la década de los 20-30 del siglo XVI, que sería este espacio.
desde la columna de piedra hasta el muro aquel. ¿Qué destaca? La arquitectura del gótico final, pero se hace ya en el siglo XVI. Esta arquitectura obedece a Francisco Castillo el Viejo, que va a ser el padre de una saga de canteros, entre cuyo hijo destaca Francisco Castillo el Mozo, que estuvo estudiando en Italia. ¿Y sabéis qué famoso edificio en Granada hizo ese Francisco Castillo el Mozo? La Real Chancillería. Ese señor hizo el diseño, es decir, a uno de los arquitectos más preeminentes del sur de España. Pues su padre es el que realiza esta columnata, como veis, sigue en el orden clásico, pero aún así los arcos son apuntados del gótico. Fijaros, ¿no? Esa mezcla, esa transición, porque Francisco Castillo el padre era un arquitecto bueno en cantería medieval, pero el lenguaje clásico le cuesta todavía. Pero otra de las joyas de este patio, el artesonado, que destaca las cabezas que son de Gutiérrez Guerrero. Ahí lo que tenemos es una psicomaquia. La psicomaquia es una lucha entre los vicios y las virtudes. Tenemos a héroes clásicos que nos habla un poco de ese humanismo cristiano que el fundador, don Gutiérrez González Doncel, transmitió a la Santa Capilla. De hecho, la cofradía sigue viva y la cofradía es la que se encarga de mantener el edificio, pero también aporta ayuda económica al colegio, sigue también haciendo labores sociales y también se celebra culto en la iglesia, que la tenemos a mi espalda. Fijaros a los lados que tenemos unas zapatas de madera. ¿Sabéis lo que son las zapatas de madera? Son esos espacios o zapatas ménsulas que nos habla un poco de las casas antiguas del barrio que empezaron a desaparecer en los años 60 por las humedades del raudal de la Magdalena. Pues bien, zapata de madera que, bueno, la Santa Capilla de San Andrés la ha salvado de las demoliciones o que iban a desaparecer entre los materiales de obra. En 1900, este espacio, pues, a través de Román Loredo, adapta el edificio a los estilos eclécticos. Por ejemplo, tenemos una columna de fundición que nos habla un poco cómo se van sustituyendo pies derechos, columnas. Esto lo vemos también en otros espacios de Jaén, como el Palacio de los Cobales de Anicuesa. La Peña Flamenca, ¿la conocéis? Habéis visto que el patio tiene columna de fundición. Es una readaptación a las necesidades de... Pues ha desaparecido el pie derecho, la columna de piedra está en muy mal estado y yo utilizo una columna de fundición. De este espacio, por ejemplo, llama la atención el monumento de José Padial, al venerable fundador don Gutiérrez González Doncel. Ahí tenemos un brocal mudéjar de cerámica, hallado en 1951, que bien describe Manuel López Pérez en su libro y que nos habla un poco de esos espacios que, bueno, ese brocal tiene otros paralelos, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Úbeda, en Córdoba, y nos habla un poco, pues, de esa ornamentación popular. El raudal de agua que viene de la Magdalena pasa por aquí, hacia abajo. Por ejemplo, en la Plaza de los Huérfanos, los arqueólogos no se atrevieron a abrir porque sale agua, corre agua y sale agua clara, transparente. Aquí, por ejemplo, la arqueóloga Mercedes Navarro ha estado ahí abajo investigando. Así que, fijaros, falta investigación con unos escáneres 3D para ir diseñando y recuperar ese recorrido del agua. Espacio neogótico, ecléctico, en el que, bueno, fijaros que también tiene su propia zapata de madera, ¿no? Unas zapatas ménsulas. También, fijaros al fondo, tenemos unos alicatados que han aparecido hace poco, de época mudéjar, que estaban en la capilla, en la cabecera. Es decir, en los templos parroquiales con forma de ábside se revestían los muros con alicatados mudéjares. Este tiene su paralelo, pues, en el arco de San Lorenzo, que nos habla un poco también de esas piezas. También en la parroquia de San Miguel, cuando se hizo la obra, aparecieron una serie de alicatados. Estos alicatados se suelen reaprovechar. En la Magdalena, por ejemplo, también lo podemos ver en el lambón o en el atril de piedra, que lo reincorporó Luis Verges. Por tanto, nos habla un poco de ese trabajo de alicatado de mudéjares cristianos o también nazaritas. La iglesia, sus naves, pues, imita el estilo de Toledo. Destaca la reja del maestro Bartolomé o piezas como la puerta mudéjar, que tiene una serie de bienes artísticos de este complejo, que este edificio fue monumento nacional en 1931. En la Guerra Civil Española se cerró, estuvo a punto de desaparecer sus bienes muebles. Llegó la Junta de Delegados del Tesoro Artístico realizando un inventario. Entre ellos destaca Isaac Gusano Masó, el director del museo, que se dedicó a recuperar y a catalogar las piezas. Luego, por desafortunadamente, la posguerra, el que iba a ser el Museo de Jaén, no pudo terminarse, lo ocuparon las tropas militares franquistas y estuvo así durante muchos años, y el Museo de Jaén tuvo que venirse procedente de la Diputación estando aquí, y gracias a la Santa Capilla y a aquellas personas se pudo conservar el museo y luego ya se pudo recuperar. También hay que decir que en Jaén se salvó parte del Museo Nacional del Prado. Hay un prado disperso. En 1914, Alfredo Cazaba, que es el que solicitó
necesita pintura del Prado, las traen aquí y oye, en Jaén se salvó el Prado gracias a Isao Gusano Masó y también a mujeres. En este espacio Jacinto Linares pues, ha recuperado parte de esos bienes que iban destrozándolos. Conforme se iban tirando edificios antiguos, él iba rescatando de manera posible pues esas piezas. Por ejemplo, aquí tenemos elementos reaprovechados de otros edificios. También tenemos fustes, en ese caso esos dos, traídos de la India, del siglo XVII. Luego también capiteles renacentistas que proceden del Palacio de Jaén, que se demolieron y que consiguió él rescatar pues, cuando estaban casi en la basura. El patio crea su propia temperatura, su propio ambiente. Estamos en lo que sería en la calle principal de la Judería de Jaén. El muro de una huerta privada en su momento y ahora es el famoso solar APA 3. La idea es recuperar los huertos de esta zona y también reincorporar los restos arqueológicos. Por ejemplo, se conserva la bodega de casa del siglo XIV. También hacia la calle San Andrés se conservan los restos de lo que era el muro romano de la antigua Auringi o Aurgi. Es decir, que hay una serie de restos arqueológicos de interés y que pueden revalorizar todo este espacio. Una higuera que no tiene control por parte del municipio y fijaros el romanticismo que está creando con estos muros de piedra, ¿no? Es decir, algo tan simple como un huerto, el patio que hemos visto de Jacinto Linares, nos hablan de esos espacios de un Jaén verde que nos llevan a aumentar nuestra estima y que combaten perfectamente el cambio climático. Estamos en la Plaza de los Caños, se conoce en las crónicas medievales como la Plaza del Mercado Alto, es decir, tenemos un mercado alto al lado del consistorio, pero también la judería. Hace poco Civita Lucia adquirió un documento y se ha donado al Archivo Histórico Provincial, un documento de 1391 que nos habla de la configuración de este espacio, pero después del pogromo contra los judíos en 1391. Es decir, describe la calle Los Caños, se cita como calle de los Caños de la Judería. Nos habla un poco de cómo los cristianos están tachando el nombre de judíos de la toponimia de la ciudad. Lo que vemos no es un patio de la arquitectura vernácula, lo que vemos es un patio de un colegio. Este era el patio del Colegio de los Caños. Lo que vemos es una arquitectura de Agustín Ayres en 1921, ecléctica, que imita un poco el neomudéjar, pero también viso del modernismo. Lo bueno que tiene este espacio, que reincorpora los restos de los baños medievales, que se puede decir los baños de Naranjo, pero a lo mejor le tenemos que cambiar el nombre por la documentación. A lo mejor es baños de los muros caídos. Un espacio que busca revitalizar el entorno, como he dicho, hace poco se restauró, se puso en valor. Fijaros que ha sido una restauración, en este caso, pues competente, que ahora ha conservado el color de la vidriera de esas maderas, va creando esa bicromía. Yo el patio no lo hubiera puesto de mármol, lo hubiera puesto suelo de ladrillo, más en espiga de pez. Siempre los historiadores del arte tenemos una lucha con los arquitectos contemporáneos y yo le digo muchas veces que los arquitectos contemporáneos nos construyen grandes edificios del movimiento contemporáneo, pero ellos prefieren vivir en casas de estilo clásico. Y por último, Plaza del Mercado. Sin embargo, fijaros que la calle tiene el nombre de Arroyo de San Pedro. Es decir, aquí era el agua sobrante de la ciudad y había como una serie de puentecillos realizados en madera que nos lo describen las crónicas o los protocolos notariales. ¿Qué pasa? Que todo eso se va echando tierra, se va cubriendo y va a crear esa calle. Había un puente hacia la Plaza de los Jardinillos, que no se ha conservado, que está a lo mejor debajo de la tierra y que, bueno, a raíz de la construcción de la calle Doctor Eduardo Arroyo se llevó gran parte de esa manzana histórica. Ahora vamos a ver cómo esas manzanas históricas se han conservado algunos patios privados. En Jaén hay una serie de plazas que como son chicas, reciben el nombre de Campillejo. Hemos estado en el Campillejo del Rostro, que lo hemos pasado muy rápido, y este sería del Vinagre, aunque tenemos aquí calle San Bartolomé, pero la gente lo conoce como del Vinagre. El nombre puede deberse a que aquí había un impuesto de algo, pero no lo sabemos en la causa. A mi espalda lo que tengo, dos escudos heráldicos de piedra del siglo XVII-XVIII de los Gamiz de Viedma, que están emparentados con los condes del Cádimo. Los condes del Cádimo están actualmente residentes por Almería, la zona de Guadix Baza.
Vamos a subir una segunda cuesta, no vamos a subir más, y que es la de Josefa Sevillano. Josefa Sevillano fue una poeta de origen sevillano, pero se casó aquí en Jaén con un jiennense y pasó el resto de su vida aquí. Hizo mucho trabajo de poemas, literatura, tanto que el ayuntamiento en 1878, a fallecer a esta mujer escritora, pues decidió cambiarle a la antigua calle Lucenio, pues ponerle el nombre de la poeta. Con esto que quiero decir, os hablo que no solo hay un barrio de las letras, sino hay una ciudad literaria. Por ejemplo, donde hemos estado, en la Santa Capilla de San Andrés, destaca la figura histórica de Pedro Ordóñez de Ceballos, que fue uno de los primeros españoles, o el primero, en circundar el mundo alrededor de su circunferencia. Es decir, él hizo una crónica literaria de su viaje a Asia, a América. Tenemos Elcano, pues tenemos un Elcano jiennense. Hizo un bestseller que se tradujo incluso a holandés. Fijaros las zapatas de madera pues del siglo XVII-XVIII, nos hablan de ese manierismo geométrico que se mantiene en la ciudad, pues nos habla un poco de Deán Maza, cómo iba visitando estas casas y que permiten ventilar en una calle tan estrecha. Ya habéis visto que es una calle muy estrecha con mucha sombría, y aquí que van a tener sol. Y que nos habla un poco pues esa necesidad que tienen los propietarios de recuperar su edificio. Tenemos aquí una columna de orden toscano, esto lo vamos a ver mucho en Jaén. La idea es seguir abriendo más patios como este. Yo estoy haciendo un catálogo poco a poco y, por ejemplo, de este patio tenemos otros 4 más. O sea que no está solo Juan conservando el edificio. Fijaros que tenemos una arcada tapiada. Esto es lo que he dicho, un fenómeno que se llama tabicación. En el siglo XIX-XX surge una ordenanza real que solicita que en todas las casas haya habitaciones y se divida el espacio. Lo que está pasando actualmente con el problema de la vivienda con los jóvenes, pues lo tenemos aquí, y estas son las consecuencias de las reales provisiones de arquitectura. Tenemos un patio tabicado en el que se conservan columnas, 2 columnas con fuste de canon andalusí, con capiteles jónicos y zapatas de madera arriba, con las vigas. ¿Qué pasa? Es un espacio que necesita la rehabilitación y una restauración y que nos puede dar sorpresas. Fijaros también la fuente de piedra, pues nos habla un poco de esos patios andaluces y, en el caso de Jaén, de transición entre lo castellano y lo andaluz. Esta vivienda tiene también una zona de huerto que no se puede visitar, pero nos habla un poco también de la rehabilitación de estos espacios. El nombre de la calle Las Palmas, no es porque hubiera aquí huerto con palmeras, es que aquí hubo un notario que se llama Luis de Palma, cuyos protocolos notariales se conservan en el Archivo Histórico Provincial, y su casa está aquí abajo, que es la que se conserva con zapata de madera, columna de piedra, 3 columnas de piedra con corredores y la caja de escalera, y encima tiene postes derechos de madera. ¿Qué ocurre? Que no hemos podido visitarla porque, bueno, hay privado. Este espacio fue también escuela. Lo sabemos porque en el Boletín Oficial de la Provincia aparece calle Las Palmas, escuela, y también Isabel Corbacho lo tiene documentado como escuela de la calle Las Palmas. Enfrente tenemos otra casa, pero que se ha rehabilitado y solo ha reincorporado los elementos más antiguos, como las columnas de piedra. Veréis en el portal que se ve un capitel jónico. Fijaros, hemos empezado en la Plaza de San Juan, una de las parroquias de las collaciones medievales, y tenemos otra collación de San Bartolomé. Como he dicho, hay diferentes cantones. Aquí tenemos un cantón plaza. Fijaros, tenemos el muro de piedra que me permite crear un espacio llano. En antiguas fotografías se ve que el cantón era más reducido, caía hacia vaguada. Había también una fuente, pero hecha de hierro fundido en la esquina. Pues enfrente lo que tenemos es la casa del miedo, por las diferentes leyendas. Una arquitectura ecléctica que solo se ha conservado la fachada, aunque tenía un patio bien conservado. Ahora se ha dividido en 2 patios y reincorporan los restos de columnas de piedra. Puedo contar la historia del Cristo de la Expiración, que es una de las joyas del barroco del siglo XVIII jiennense, sobre todo obra de José de Medina, que en la Guerra Civil se salvó por la Junta Delegada del Tesoro Artístico, que vino a incautarse de la obra de arte. Trajeron el camión, los milicianos estaban aquí. Nos escribe una crónica que se conserva en el archivo de la parroquia, que la gente, sobre todo exaltada por los bombardeos en Madrid, destruyeron muchas de las imágenes y las colgaron en los árboles en plan guillotina, en plan francés, como en la Revolución Francesa. Muchos de los niños y niñas del momento recogieron esas piezas y yo me he encontrado manos, dedos de esas esculturas destruidas en la Guerra Civil, en esta zona. De la parroquia, ¿qué destaca? La pila bautismal mudéjar y el artesonado renacentista y mudéjar a la vez, con grutescos.
También el retablo del siglo XVII de Sebastián de Solís, una de las obras cumbres que en Jaén es como el Martínez Montañés, por decirlo así, porque, por ejemplo, se atribuye a nuestro Padre Jesús su ejecución o el grupo escultórico del Calvario. Y nada, ya creo que es la hora del tomate, es decir, tomate 1, tomate 2, y si no, pues ya está. Muchas gracias.